Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alicia Gómez Rangel. Soy licenciada en Derecho. Actualmente me encuentro impartiendo algunas asignaturas en la Universidad Felipe Villanueva en el campus Ojo de Agua. Y bueno, pues dentro de esas asignaturas que imparto se encuentra eh, la materia de Derecho Administrativo. Y en esta ocasión en este material didáctico de apoyo voy a abordar un tema bastante interesante que son las fuentes del derecho administrativo y los distintos subtemas. Primer punto tenemos los aspectos generales, la Constitución, la ley y la jurisprudencia. Y bueno, vamos a comenzar con dar una breve explicación de a qué nos referimos como tal con las fuentes del derecho administrativo, ¿vale? Y bueno, eh, es pertinente obviamente que comencemos con el origen etimológico, así como con la definición de la palabra fuente. Y bueno, fuente proviene del latín fono o frontis, que significa provenir o derramar. Bajo este contexto tenemos que fuente es aquella manera, medios y procedimientos de donde emerge el derecho y las leyes. Como primera definición formal tenemos que fuente debemos entender el fenómeno o el objeto que genera o bien que produce algo, aquello donde se origina una cosa. Y bueno, si nos vamos directamente a lo que es la fuente del derecho administrativo, tenemos que la identificamos como aquello que produce o bien que genera el derecho y que de acuerdo a sus características, pues tiene diferentes clasificaciones. La fuente del derecho administrativo, al lugar de donde brota o emana el mismo. Estas fuentes se clasifican en tres distintas. Las primeras son las históricas, las segundas las reales y las terceras las formales. En cuanto a las fuentes históricas del derecho administrativo, tenemos que son pues todos aquellos documentos que informan acerca de la formación del derecho o todos esos sucesos históricos que originaron determinadas leyes o determinados actos jurídicos que ahora nos sirven como una fuente o una base del derecho administrativo. En cuanto a las fuentes reales del derecho administrativo, tenemos que pues son las circunstancias sociales, políticas y económicas que en un momento dado pues influyen para determinar el contenido de la normatividad. Es decir, son todos esos sucesos y hechos que nos dan origen a la necesidad de tener una fuente formal. ¿Qué es una fuente formal? Bueno, pues son todos los procesos de creación del derecho, que estos van a ser en base a qué? En base a todos los hechos, tanto históricos como reales de la vida cotidiana, y que nos van a dar esa pauta para poder crear las normas o los enunciados normativos pertinentes para regular todos los aspectos anteriores, tanto los hechos históricos como los hechos reales. O bien naturales, también es denominado natural. Como primer fuente formal y directa del derecho administrativo tenemos a la Constitución, que
ha dicho de Kelsen, según Kelsen, es la ley suprema de un Estado, que, como México, es producto de la soberanía del pueblo, que manifiesta su voluntad de estructurarse en una república representativa, democrática y federal, con un territorio determinado y con órganos específicos a través de los cuales ejerce el poder de acuerdo a las funciones y a las atribuciones que a cada uno se le han y se le van asignando. La soberanía del pueblo, a través de su constitución, establece al Estado mexicano, por lo que solo el pueblo y no sus órganos pueden reformar la ley suprema. Esto es ciertamente pues confuso porque pues efectivamente es el poder legislativo el que se encarga de realizar este tipo de actividades, pero a final de cuentas esto va enfocado a qué? A directamente lo establecido por el pueblo. Bueno, con base en la Constitución es como se organiza la administración pública y se establece el contenido y los límites de su funcionamiento. Y obviamente, mediante la Constitución es que se faculta al Poder Legislativo para poder actuar en materia legislativa y judicial para juzgar respecto de las controversias de la Federación, que la Federación sea parte. Es decir, dentro de nuestra Constitución tenemos establecidos la creación, la conformación y la función de los tres poderes de la Unión. El primero, que es el ejecutivo, el segundo, que es el legislativo, y el tercero, que es el judicial. Bueno, ¿a quién pertenece el poder ejecutivo? Sabemos que el titular del poder ejecutivo es el presidente de la República. En el caso actual, pues nuestro mandatario, nuestra máxima autoridad es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es sobre de él que está el encabezado el poder ejecutivo de nuestro país. Tenemos también el segundo poder, que es el poder legislativo. Este está compuesto de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. A su vez, cada uno tiene sus funciones y su principal función pues es legislar en materia de creación, perfección, abrogación, derogación de las diferentes leyes y códigos que nos van a regir en diferentes materias, ¿vale? Y tenemos el último, que es el judicial. Este se encuentra, pues, representado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los diferentes juzgados, ministerios públicos y todos aquellos órganos que se encuentran dentro de sus funciones la impartición de la justicia. Es decir, el poder ejecutivo realiza determinadas creaciones de ley que pasan al poder legislativo. Ahí hacen su análisis y ahí también se crean las leyes, se aprueban y pasan al siguiente poder, que es el poder judicial, y que es el que se va a encargar del cumplimiento de ese material legislativo, ¿vale? Entonces, son tres poderes diferentes con diferentes funciones, pero que a su vez sí tienen actividades que van mancomunadas entre sí. Así es que encontramos que la Administración Pública Federal, como órgano, está establecido en el artículo 90 constitucional y como función está prevista en diversas disposiciones, entre las que destacan algunas fracciones del artículo 89.
que al señalar las facultades del Poder Ejecutivo prevé la facultad reglamentaria del presidente de la República y sus facultades de administración del gobierno federal. La Constitución es la ley suprema del país y por lo tanto representa la base del sistema jurídico mexicano. Por ello, todas las legislaciones y la actuación de las autoridades deben estar acordes a las directrices que en ellas se establece, ya que, en caso contrario, carecería de la obligatoriedad necesaria. Es decir, de conformidad a la pirámide de Kelsen, tenemos en la punta a la Constitución, luego viene la ley, luego vienen los códigos, los decretos, las circulares, en fin, demás. Pero tenemos en la punta la Constitución política. Cabe mencionar que la Constitución ya actualmente se encuentra bastante influenciada por una normatividad internacional, es decir, México forma parte de determinados tratados internacionales en diferentes materias, ya sea en materia de salud, en materia comercial, en materia de seguridad, en fin. Entonces, debe de establecerse también que las diferentes directrices que se van a manejar para las leyes y códigos que se establezcan, pues deben de estar también acorde no tan solo a la Constitución, que es nuestra ley suprema, sino también a esos tratados internacionales, porque en un determinado momento hay actividades, lo más común en las políticas y las comerciales, las económicas obviamente, que van a trascender más allá de nuestro país, por lo que es necesario que esas directrices que lleven nuestras leyes y nuestros códigos pues vayan en base también a la política exterior, vaya, a la política internacional. Ok. Continuamos. Otra de las fuentes formales y directas del derecho administrativo es la ley. Está integrada por las leyes consideradas como ordenamientos jurídicos que regulan las conductas de las personas de manera general, abstracta y obligatoria, de donde la disciplina científica deriva reglas y principios de derecho. En su concepto más amplio, la ley presenta diferentes características por la diversidad de normas que pueden integrarla. De esta forma, tenemos que, de acuerdo al artículo 133 constitucional, la ley suprema de nuestro país está integrada por esta Constitución. Las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ellas y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado. Por otra parte, de acuerdo al artículo 70 constitucional, toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o de decreto. Sin embargo, en sentido estricto, el concepto de ley debe ser determinado en un aspecto material y formal, es decir, para su precisión debe tomarse en cuenta la naturaleza intrínseca de su contenido y el órgano del cual haya emanado. De esta manera, encontramos que debe tratarse de una norma de carácter general, abstracto y obligatorio, expedida por el Poder Legislativo de acuerdo al procedimiento que para tal efecto señala la Constitución. Regresamos al mismo punto, es decir, todas las leyes y códigos van a derivar directamente ¿de qué? Una, de la Constitución como nuestra máxima ley. Y dos, de todo lo establecido en los tratados internacionales que México sea parte. ¿Vale? Por último tenemos la jurisprudencia. Bueno, ¿qué es la jurisprudencia? A pesar de que existe el acuerdo unánime en el sentido de considerar que la jurisprudencia es la fuente del derecho, los tratadistas difieren respecto a la importancia y a la trascendencia
que ella tiene, ya que algunos la consideran una fuente formal directa y muy importante del derecho, ya que a través de ella se crean nuevas normas que son de aplicación obligatoria. Es decir, consideran que es una forma de creación del derecho. Otros la consideran una fuente material e indirecta, en virtud de que se trata de la interpretación de las normas ya existentes que definen su contenido y alcance, pero que por su naturaleza secundaria no crean una nueva norma. Es decir, muchos juristas consideran a la jurisprudencia como una laguna de ley, es decir, un vacío que existe entre la norma directamente y los sucesos cotidianos. ¿Qué es lo que hace la jurisprudencia? Bueno, se aplica a la ley o se aplica un enunciado normativo a un caso concreto. Esa interpretación tanto de la ley ya existente que va a un caso concreto, esa jurisprudencia nos hace creer que se crea una nueva ley, que la realidad es que lejos que se cree una nueva ley, más bien es una interpretación diferente a la que se da a un determinado enunciado normativo. Entonces, esa interpretación es la que va a causar la variante entre el enunciado normativo y su aplicación. Esto lo vamos a combinar con la interpretación directa que realiza, en este caso, el doctrinario en derecho. Hablamos de un juez o del estudioso de derecho, del doctrinario, el que va a establecer y mediante ese nuevo enunciado normativo o esa nueva interpretación de un determinado enunciado normativo, bueno, pues se va a crear un contexto diferente que nos va a apoyar para otro tipo de casos que van obviamente relacionados con la misma naturaleza. Bueno, pues espero que el tema haya sido completamente de su agrado. Eh, Sabemos que las fuentes del derecho, eh, cada una nos va a dar a diferentes directrices, pero es un tema realmente apasionante porque nos da como resultado, pues, una ley